¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una de sus emisiones de Diagnóstico Salud. Aquí en este programa donde hablamos muchos temas relacionados al bienestar de todos nosotros, tanto en forma médica como en formas en otras disciplinas, en psicología, en sexualidad, en sociedad, todo lo que nos implique ir a un mejor estado de salud y de plenitud en todo nuestro estilo de vida. Y precisamente refiriéndonos a esto de estilo de vida, pues ya saben todos ustedes, lo hemos vivido en carne propia en esos 3, 4 meses de confinamiento que tenemos, pues eso ha mermado mucho nuestra calidad de vida, nuestro estilo y formas de irnos adaptando a esto que nos han impuesto por diferentes razones. Y por eso tenemos hoy de invitados a nuestro psicólogo Francisco López. Bienvenido al Muchas estar aquí gracias, con doctor. nosotros. Vamos hoy a hablar sobre un tema interesantísimo y que está aquí de boga, que es lo que es el síndrome de la cabaña, ¿verdad? Así es, doctor. Nuevamente bienvenido, Francisco, y platícanos un poco a qué te dedicas. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Gracias a todos. Bien, mi formación profesional es licenciado en Psicología Social. Okay. Actualmente trabajo en el sector educativo, trabajo en una preparatoria. Soy el psicólogo de la preparatoria, brindo atención psicológica a niños, adolescentes y adultos. Mi enfoque es cognitivo-conductual y me enfoco también totalmente a trastornos de la conducta y cómo funciona el pensamiento para una conducta, accionarse. Muy bien, y platícanos qué es esto del síndrome de la cabaña. Es muy interesante que se hable de este tema, doctor, porque desde hace más de 4 o 6 semanas ha venido presentándose en redes sociales, en televisión, con amigos, y voy a hacer un pequeño resumen de cómo surgió este síndrome. Originalmente, a principios del siglo XX, los colonos americanos y canadienses experimentaban un confinamiento por las condiciones climáticas del invierno. En esa época pasaban grandes temporadas en casa, tiempos muy largos, 3 o 4 meses confinados en cabañas. No podían salir porque el clima era sumamente extremo y no les permitía inclusive respirar afuera de la cabaña. Si salían podían generar un cuadro de hipotermia y algún padecimiento muy relacionado a esa condición climática. Sin embargo, con el paso de los meses en la cabaña, empezaban a tener una sintomatología de ansiedad y de estrés por el enjaulamiento o por estar recluidos en la cabaña. Entonces, esa situación empezaba a generar en ellos un cambio a nivel emocional. Presentaban síntomas dignos de la ansiedad, como el insomnio, el comer mucho, inclusive estar irritables. También empezaban a padecer algunos temas de depresión cuando no se trabajaba esa parte. Y esto, ¿cómo se puede relacionar con la pandemia actual? El confinamiento que vivimos se puede relacionar de manera directa a Bueno, esa situación. eso de pandemia, ¿no? Sí, realmente el concepto sería más bien modificarlo para no continuar con lo mismo, ¿no? Sí. Podremos verlo como una etapa en la que estamos en casa, estamos recluidos, pero ¿qué ha pasado en ese proceso? Cuando surge una crisis y tenemos que estar en confinamiento con las medidas sanitarias y cuidar la distancia y demás, experimentamos un aislamiento social. Ante ese aislamiento social, las primeras semanas surge una adaptación. Pueden ser 3 o 4 semanas en lo que vamos tomando ritmo a esta nueva forma de vivir. ¿Qué ocurre cuando pasan 100 días y estamos en casa? Si no se trabaja la parte social en cuanto a estarnos comunicando con la familia, con los amigos, tener una estructura clara del día, no por el hecho de estar en casa tenemos que estar en pijama las 24 horas, ¿no? Tener una estructura clara, levantarse, tener un ritual de hábitos saludables, vestirse, tener estructurados los horarios, nos puede permitir estar tranquilos. Pero cuando pasamos esa barrera y ocurren 2, 3, 4 meses con la misma situación y los síntomas de estar recluidos no se empiezan a trabajar, empiezan a activarse un mecanismo de defensa de supervivencia del ser humano. Y ahí se conecta directamente con una emoción primaria, que es el miedo. Y el miedo se instaura en la persona y al no poderlo compartir con los amigos, con la familia y con ellos mismos, empieza a apoderarse de su vida. Es una de las emociones más importantes a las que le tenemos que prestar atención, porque el miedo puede controlar nuestra vida a un grado tan grande que no nos va a permitir fluir de manera natural. Entonces, cuando tenemos miedo de salir, es cuando experimentamos el síndrome de la cabaña.
El hecho de no poder salir sin sentir esa emoción y estar limitándonos a reintegrarnos de nuevo a la forma en la que vivíamos hace 4 meses, porque si citamos en enero cómo estaban las calles, cómo estaba la ciudad, cómo todos teníamos una vida normal, es otro panorama. Pero actualmente nos tenemos que readaptar a salir. ¿Y de qué forma podemos hacerlo? Primero que nada, tomando las medidas necesarias, identificando lo que sentimos. En psicología se conoce mucho como la expresión emocional. Se dice que si no expresas las emociones, puedes empezar a acumularlas y en algún momento explotar. Y personas que tengan tendencia a sufrir ansiedad pueden sentir de manera más profunda todo esto del síndrome de la cabaña. Bien, es lo que dices ahorita en cuanto a las emociones. Fíjate que pues todas las enfermedades tienen un fin emocional. Finalmente esa es la realidad en donde nos enfermamos porque siempre va a haber un trasfondo emocional. Yo te lo que estás comentando, cuando hay ese miedo y no se expresa o cualquier emoción que nos empieza a atorar, es una energía vital que se está gestando dentro de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestras células están formadas de energía, somos energía pura. Y esa energía empieza a gestarse, empieza a formar determinada ciclo de Hertz, de una energía que empieza cada vez a ser más o positiva o negativa. Exacto. Y a medida que se va acumulando, pues tiene que ser desalojada por la vía idónea, que es a través de un desahogo o de platicarlo, una terapia, etcétera. Cuando no sucede eso, entonces esa energía pues revienta en cualquier parte de nuestro cuerpo, en una colitis, en un infarto, en inflamación de ovarios, etcétera. Entonces, toda esa energía, todas esas angustias tienen que ser desalojadas por la vía idónea, porque lo contrario siempre nos va a generar enfermedad. Exactamente, doctor. Justo todo lo que comparte va muy relacionado a lo que todas las personas están experimentando en este momento. ¿Qué síntomas pueden presentar si está el miedo presente y creen que tengan algún acercamiento a este síndrome? El primero es sufrir insomnio, que les cueste trabajo conciliar el sueño. El segundo puede ser una alteración del estado del ánimo. Pueden tener picos emocionales, pueden estar felices en la mañana, tristes en la tarde, muy irritables en la noche. Y otra característica muy importante de este síndrome es generar expectativas y dar por hecho situaciones que están fuera de su control. Eso también puede ser una conducta catastrofista ante una situación que tendría que verse desde otro enfoque. Ahí lo que nos puede funcionar es tener algo que en psicología se llama habilidades complejas. Una habilidad compleja básica que todos tenemos que tener es la empatía. Y para sentir empatía tenemos que conocer el concepto, el ponernos en el zapato del otro, el identificar que esto que está ocurriendo no nada más le pasa a los mexicanos, le pasa a todo el mundo. Todos los países están con la misma situación, pero ¿de qué forma lo estamos viviendo? ¿Desde el miedo o desde la asertividad? O sea, podemos darle vuelta a la página y fortalecernos emocional y mentalmente para esta situación. Fíjate que es asombroso que a mí lo que me llama la atención, cómo nos han manipulado y nos han metido el miedo a todos los niveles, a todos los países, no importando el nivel cultural, a todos nos generaron del miedo que pasó a terror, ¿verdad? Por una supuesta pandemia, ¿no? Hoy aparte platicamos si realmente es pandemia o no es pandemia, ¿no? Pero ¿realmente está justificado este terror? Es muy interesante su cuestionamiento, doctor. En psicología de las masas hay un concepto que me gusta citar mucho, que le llaman el reino del terror. ¿Cómo puedes controlar a una masa que va a funcionar en grupo con una emoción que pueda desestabilizarlo? Y eso es el miedo. O sea, todo se conecta a esto, ¿no? Al miedo. El miedo de tomar decisiones, el miedo de salir de casa, el temor que existe de salir y contagiar a tu familia. Pero si nos ponemos a reflexionar, ¿qué hacemos en el día? Y todo lo que también está ocurriendo, es como muy irracional ese miedo. Porque por un lado podemos ir no sé, un sector de la población, una colonia acomodada, etcétera, donde están recluidos y en otro lugar estén haciendo fiestas. Sí, como Entonces, sucede, ¿no? somos seres humanos. En ciertos grupos socioeconómicos están con mayor privacidad, o sea, más limitados,
pero te vas a otras zonas donde la fiesta continúa, ¿eh? Y es muy interesante porque a fin de cuentas... a uno les da más miedo y a otros no. Exacto, y como tenemos, o sea, somos seres humanos, tenemos los mismos órganos, el mismo aparato musculoesquelético, el mismo cerebro, tenemos la misma probabilidad de contagiarnos ambos, pero ¿por qué unos lo viven desde el miedo y otros siguen viviendo, toman sus medidas necesarias y ese es el camino a iniciar una nueva normalidad? Algo interesante es tomar en cuenta todo el antecedente que ha existido desde que bueno, no me gusta usar el término pandemia, desde que este proceso está instaurado. Ajá. Y es el siguiente: hay una sobreinformación en internet, en redes sociales, en televisión, fake news, noticias falsas en grupos de WhatsApp, pero ¿qué ocurre con el tiempo que le brindamos a esa sobreinformación? Si hacemos un breve análisis de cómo las personas se meten, nos podemos sorprender. Lo voy a hacer brevemente. Una persona promedio se levanta entre 8 y 10 de la mañana y a esa hora lo que normalmente harían pues es un ritual de hábitos alimenticios, lavarse los dientes, hacer un poco de ejercicio, pero estadísticamente los mexicanos el 80% lo que hace es abrir el teléfono y quedarse en redes sociales de 20 a 40 minutos. Órale, ¿sí? Entonces es muy duro porque te levantas, ves el teléfono y la red social que abras te va a bombardear de noticias. ¿Qué tan fidedignas son esas noticias? ¿Cómo podemos saber qué es real? ¿Cómo podemos evitar compartir ese tipo de información? Ese fue un ejemplo en la mañana. Pero la otra estadística es que en el desayuno, normalmente un núcleo familiar comparte el tener prendida la televisión y estar desayunando. O el radio, es muy común. También ahí hay información. Viene otro bombardeo. Y después, en la mayor parte del día, lo estamos revisando el teléfono, estamos viendo internet, salimos a la calle, en los periódicos. Entonces, realmente tenemos de 5 a 7 acercamientos a noticias en nuestro día. Y me estoy viendo corto, porque hay situaciones en las que hay personas que están generando ya una obsesión por estar informándose de lo que está ocurriendo. Y no obstante de eso, comparten la información sin ver que hay notas de 2019. O sea, hay información donde comparten noticias falsas, inclusive del tema de la influenza de hace muchos años. ¿Y para qué hacen todo ese manejo? ¿Para qué quieren meter terror? Es una forma de intentar expresar el propio temor que tienen mediante la viralización de su propio miedo. Es algo muy complejo, pero alguien que siente miedo no lo va a expresar verbalmente, va a utilizar mucho conductas simbólicas. Y hay que recordar que en el momento que tenemos el miedo, estamos hablando sobre que somos parte de una energía cósmica que finalmente ahí se va a medir por las vibraciones que vamos teniendo. A medida que tenemos más miedo, baja nuestra frecuencia y somos más susceptibles a enfermarnos, baja también nuestro sistema inmunológico y estamos pues en situaciones donde somos muy susceptibles a cualquier otro problema, ¿no? El miedo también te genera pues muchos temores, y recuerda que lo que temes atraes. Y sí, pues por supuesto lo importante es ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, en ver de una forma objetiva esta situación que se nos está presentando. Yo decía al principio, realmente es pandemia. ¿Cuántos llevamos? No sé, creo que llevamos 30,000, 31,000 muertos en 6 meses, en donde dices, bueno, no muere más gente diario por cáncer, por diabetes, por otro tipo de cosas, en una población de 120 millones de mexicanos que somos. Bueno, eso es, ahí lo dejo yo al aire, ¿no? Vamos a ir a un corte y regresamos, porque está poniendo muy interesante este tema. Regresamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus, y soy especialista en ozonoterapia. En videos anteriores hemos estado explicando la importancia de prevenir el contagio del coronavirus, y una de las mejores formas es a través de la ozonoterapia, ya que sabemos que el ozono es uno de los más potentes herbicidas por su gran acción oxidante. ¿Esto qué significa? Que va a destruir o diluir la capa de grasa de los virus, evitando su reproducción, como también la membrana de otros microorganismos como son bacterias y hongos. Pero exactamente, ¿qué es la oxidación? Les voy a hacer una demostración. Vean ustedes a través de este guante de látex. Vamos con esta jeringa a cargar de aire, y vean ustedes, si yo lo aplico no pasa absolutamente nada. Pero esta jeringa la vamos a cargar con ozono. El ozono lo vamos a producir directamente de oxígeno.
Este oxígeno pasa por este generador y a través de una acción de una carga eléctrica, esto se va a convertir el oxígeno en ozono. Ya una vez que tenemos esta carga de ozono, vean ustedes, vamos a aplicarlo directamente aquí y vean cómo inmediatamente destruye el látex. Esto mismo es lo que va a hacer con la membrana de microorganismos y la disolución de la grasa en los diferentes virus, en especial el coronavirus. Vean ustedes cómo se va diluyendo todo esto. Ahora, si esto yo lo coloco directamente en mi mano, no me pasa absolutamente nada, ni se enrojece, ni entorpece en nada. ¿Por qué? Porque mis células tienen una acción antioxidante, tiene esta propiedad, y por eso es bastante noble el ozono en mi organismo, que al final del tiempo, 15-20 minutos, el ozono se convierte en su estado natural, que es oxígeno. Vean nuevamente, con puro aire en el látex y no pasa absolutamente nada. Entonces, una de las formas para mejor prevenir nosotros es la aplicación de la ozonoterapia. Para eso les recomendamos venir aquí al consultorio para la aplicación directa del ozono, o también la toma de cápsulas que tenemos con ozono, que también les va a dar mayor protección. Y para todas aquellas personas que están en contacto con mucha gente, lo que podemos hacer es la aplicación del aceite ozonizado, una gota en cada fosa nasal, y como estamos oliendo el ozono, va a evitar que el virus pueda entrar en nuestro organismo. Les invitamos a que nos llamen para mayor información. Estamos en el 51 19 0243 y con mucho gusto los vamos a atender. Gracias. Ya lo probaron en China e Italia y ahora un hospital de Ibiza está experimentando tratamientos con ozonoterapia. Evita que los pacientes de coronavirus sean intubados y han visto que mejoran notablemente. Este hospital de Ibiza es el primero en España en utilizar una nueva técnica, la ozonoterapia, para tratar a 4 pacientes que tienen COVID-19. Sergio es el primero que se ha sometido a este tratamiento en nuestro país. Me costaba un poco respirar cada vez más y bueno, me ponía el oxígeno y me molestaba y estaba muy nervioso por eso. Con 49 años estaba a punto de ser ingresado en la UCI. Todo indicaba que iba a tener que ser intubado, pero tras las primeras sesiones de ozonoterapia, su pronóstico mejoró notablemente. Sorprendentemente, la mejoría fue muy inmediata, hasta el punto de que por la tarde ya no requería concentraciones de oxígeno a través de mascarillas, sino que ya se manejaba con unas gafas nasales. Como ven, se administra por vía intravenosa con este dispositivo especial que evita la embolia gaseosa. Porque yo ya ahora me encuentro bien, salgo a la terraza, como, me ducho, estoy bien aquí. Esta técnica pionera se ha probado ya en países como China o Italia, donde en las últimas semanas han obtenido resultados esperanzadores. Gracias a la ozonoterapia, en Italia, de 36 pacientes con coronavirus, solo 1 tuvo que ser intubado. Es una reducción del 80% en la tasa de pacientes intubados y una esperanza para mejorar las muertes y acortar los tiempos de ingreso. Esto supondría una descongestión de las UCIs y una menor presión en el sistema sanitario. Desde la Sociedad Española de Ozonoterapia. Ya estamos de regreso, amigos, con estas 2 cápsulas que pusimos. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿verdad? En el cual pues tenemos muchas formas de poder solucionar y prevenir este problema de esta crisis, de este miedo en el que está la gente. Y yo algo que yo he estado observando es que en ningún país, incluyendo México, cualquier otro país, han hecho una publicidad o propaganda de prevención hacia el contagio del coronavirus. El usar cubrebocas, el estornudar aquí, el usar los tapetes, todo eso son medidas de protección, más no de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Pues tan fácil. ¿Qué fue lo primero que nos dijeron? Si tienes síntomas de COVID, vete a tu casa para que contamines a todos. Te tomas el acetaminofén, que no es suficiente, y una vez que estés grave te vas al hospital para que te entuben y pues ya a ver cómo te va por ahí, ¿no? Eso no es lo correcto. Si empiezas con síntomas, te vas a tu casa y lo primero que hay que hacer, como sabemos que el virus entra por vía nasal, pues, y como lo hacíamos a la antigua, haz nebulizaciones, poner hervir agua, ese vapor de agua está a más de 70 grados y eso va a diluir la capa lipídica del virus.
y va a evitar que se propague y que siga su evolución. Entonces, hacer las nebulizaciones con agua, es agua caliente, la sacas, respiras ese vapor, le puedes poner Vivaporub, le puedes poner té de manzanilla, puedes ponerle té de eucalipto. Entonces, es una de las formas como podemos nosotros, si empezamos con esos pequeños síntomas, inmediatamente ir a ver esta situación. 2, usar los antiinflamatorios, que es muy importante. Si estás tosiendo o estornudando, pues un antitusígeno o un antigripal para que no estés contaminando a los demás, y un antibiótico para evitar problemas de neumonía. En lo personal, se los estoy comentando, he tenido varios pacientes sintomáticos y asintomáticos, pero sí positivos, y ¿qué creen? 2 días, 3 días y están perfectamente bien. Entonces, es una enfermedad, existe el virus, por supuesto, es un virus que hay que respetarlo, pero no hay que temerlo. Entonces, es una enfermedad como cualquier otra, como cualquier enfermedad, si se trata a tiempo, puede ser curable. Y en este caso, vemos que ya empieza a disminuir mucho la tasa de infección de esta enfermedad, por todas estas medidas de precaución. Ahora, si no tienes ningún síntoma, pero tienes miedo de salir, como vimos ahorita en el video, pues la mejor forma y la mejor vacuna que tenemos es: come agua, toma suficiente agua, estimula tu sistema inmunológico comiendo frutas, verduras, alimentos alcalinos como es el aguacate, la piña, el mango, el aguacate, que son alimentos muy alcalinos. Y haz ejercicio. Que no podemos salir, pues tenemos que salir. ¿Por qué? Porque necesitamos la vitamina D del sol. Y sobre todo, el hecho de que nosotros podamos tener un mayor ejercicio, mayor control de nuestro sistema inmunológico, con un sistema inmunológico apropiado, no te enfermas de absolutamente nada. Y si lamentablemente tienes los síntomas, hay tratamientos a corto tiempo para poder prevenir cualquier complicación. Entonces, teniendo esto, bueno, habíamos visto ahorita en la cápsula anterior, una de las formas para poder prevenir el contagio del coronavirus es la utilización de la ozonoterapia. La ozonoterapia, ya sabemos, por más de 60 años que se ha estado esto aplicando a nivel mundial, con más de 10.000 estudios de investigación científica que lo avalan perfectamente. Es uno de los más potentes germicidas, mata todo tipo de virus, bacterias y hongos. Una de las formas es aplicarlo vía sanguínea para los que tienen mayor riesgo y tienen esa mayor protección. Los que están en calle y no quieren esta aplicación, tenemos las cápsulas de ozono, que son estas, y estas se puede tomar 1 a 2 cápsulas al día y estás estimulando tu sistema inmunológico y evitas también que haya este contagio. Y todas aquellas personas que están en mucho contacto con otras personas, los que van en el metro, en el transporte público, están en hospitales, etcétera, están las gotas, el aceite ozonizado, que se lo puedes colocar 1 gota en cada nariz, te está respirando ozono y jamás va a entrar el virus ahí. Al menos es una gran capa protectora. Entonces, por favor, vamos a bajarle al miedo, vamos a bajarle a esta histeria, porque si estamos en ese miedo, ¿qué va a suceder? Va a seguir bajando nuestro sistema inmunológico, nos estamos aterrando, y entonces pues estamos en una situación que realmente nos va a generar toda la crisis en la que estamos, y en vez de evolucionar estamos involucionando. Yo me pregunto, o le pregunto a las demás gentes, durante esos 4 meses miles de gentes no dejaron de trabajar y salieron al metro, al metrobús, y todas estas miles de gentes, ¿por qué no se han infectado? ¿Por qué no? Estamos hablando, simplemente vete a Pantitlán, ¿no?, que se juntan ahí en las 4 estaciones, más de 500,000 personas, sí, claro, diarias. ¿Por qué no se han enfermado? Pues porque salen, porque se alimentan, pues porque están en otro ambiente, ¿no? Entonces, a mayor miedo, pues entonces vamos a lo que es el síndrome de la cabaña. Pero ¿qué más está pasando o cómo se puede prevenir cuando ya se está en esa convivencia dentro de la familia? ¿Cómo ser más amable o menos perjudiciales para no llegar a esos estados de depresión? Claro, lo primero es generar un acercamiento con las personas, con los miembros de la familia que estén experimentando alguna reacción, algún síntoma, de una manera amigable, de una manera amorosa. El amor es una frecuencia muy fuerte, y dentro del núcleo familiar tenemos la capacidad de acercarnos de una manera más tranquila y de una manera más natural, por así decirlo. Ahorita que lo dices el amor, estamos hablando de que el miedo nos baja la frecuencia y eso nos hace vulnerables. A través del amor subimos nuestra frecuencia. Exacto. Y entonces tenemos mucho más protección. Sí, sobre todo el amor es una energía que la tenemos
en el centro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, la tenemos instaurada en el Somos momento... seres de amor, pero se nos ha olvidado. Exacto, en el momento en el que estamos en el vientre de la madre ya somos amor puro. En el momento en el que nacemos y compartimos con nuestros papás, con nuestra familia, empezamos a convivir con esta energía. Entonces, no es una energía que desconocemos, es una energía que ya tenemos y socialmente vamos perdiendo la capacidad de experimentarlo y expresarlo. Y además que a través de la sociedad, la familia, la escuela, la misma comunidad nos va metiendo miedos, ¿no? Exacto, y es muy interesante adentrarnos al tema del amor porque cuando somos pequeños es más fácil acercarnos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y decirle te quiero, te amo, abrazarlos, darles un beso. Pero, a ver, quiero hacer la prueba. Díganle a un adolescente de 18 años que se acerque, le dé un beso a su papá o que le diga que lo ama, sin que se sienta avergonzado o sin que le cueste trabajo expresarlo. Porque hemos llegado al grado de no poder expresar nuestros sentimientos con nuestra propia familia. O a lo mejor se lo hacen por el WhatsApp, ¿no? Exacto, a lo mejor y puede Qué ser... lástima, porque se ha perdido ese contacto físico tan importante. No, es muy importante. Hay un tema que se tiene que tomar en cuenta que es el uso de las redes sociales, el uso de los aparatos tecnológicos. Está poco a poco mermando el contacto, mermando la comunicación. Si bien ahorita nos ayuda para estar en contacto, es importante fomentar la convivencia personal y estar presentes y no quedarnos con ganas de expresar nuestros sentimientos con nuestra familia. Pero para poder llegar a ese punto, primero hay que tener una cosa que nos cuesta mucho trabajo interiorizar y es el amor propio. Si no tienes amor propio y no lo puedes percibir y no te puedes cuidar y no puedes empezar a utilizar esa frecuencia, esa energía contigo mismo, va a ser muy difícil que la puedas expresar con tu familia, con tus amigos o con alguien más. Es interesantísimo lo que nos dices, pero ¿cómo vamos a obtener el amor si nos metieron tanto miedo desde la infancia? Ok, esa pregunta es pregunta de examen, doctor, ¿eh? Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, porque nos dicen, ámate a ti mismo, ¿no? Pues yo me quiero, ¿no? Pero quiero, pero no me amo, ¿no? Que es muy diferente. Exacto. Y hay que tomar en cuenta que el ser humano es autodestructivo por naturaleza. Ajá. Vamos a buscar siempre el placer inmediato ante cualquier situación. La comida, las amistades, alguna sustancia, el alcohol, cualquier situación. Eso está de por medio y viene de manera inconsciente. No es que lo vayas a querer. Es un distractor que el mismo ego nos mete, ¿no? Exactamente. De hecho, parte de lo que ocurre ahorita con el confinamiento es que las personas están enfrentando a sus propios procesos o a su propio ego, por así decirlo. Okay. Y cuando espejean conductas del ego es cuando salen corriendo. Pero realmente aquí es un proceso que podemos utilizar para mejorar como personas. Referente a la que me compartía del amor, a la pregunta, ¿cómo podemos empezar a interiorizarlo perdiendo el miedo y tomando acción? No esperando que las cosas suceden. Si tenemos que salir, tomar las medidas de precaución. Y con eso me voy a regresar un poco al síndrome de la cabaña, porque quiero que se entienda bien que ese síndrome, como base es que la cabaña, la casa, es un caparazón. Si usamos como analogía a una tortuga, cuando se mete a su casa, ese es su caparazón, es un medio de protección contra depredadores, contra animales, contra cualquier situación. La cabaña es nuestro caparazón, nuestra casa es el caparazón. Una extensión de la casa, y no me va a dejar mentir, doctor, es cómo salen las personas de su casa. Hay personas que vienen con trajes de astronautas, doctor. Ah, sí. Y esa es una extensión del caparazón. Entonces, no estamos criticando que vayan así, pueden tomar las medidas que requieran, pero si eso les puede fomentar seguridad, para perder el miedo, para empezar a salir, pues lo pueden utilizar. También se atrevieron a salir, ¿no? Exacto, es el primer paso. Usar un cubrebocas, tener distancia, etcétera. Si esto les fomenta seguridad, pues, de esa forma. Están a distancia. Sí, estamos a distancia. Eso es lo que les va a ayudar. Algo importante es, insisto, tener un ritual de hábitos alimenticios estructurado. No por estar confinados estén en pijama en su casa. Cámbiense, que estén cómodos, que tengan un horario del sueño establecido, que no esté variando la hora en la que se acuestan. Y algo muy importante, y eso es la base para que empiecen a salir sin temor, es que cuando amanezca abran las ventanas de su casa, las cortinas, sí, que entren los rayos del sol, por supuesto, que empiecen a percibir ese contacto con la naturaleza, porque es algo que toda la vida ha existido.
toda la vida han tenido contacto con los rayos del sol, con la energía de la tierra, con los aromas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llueve? Hay que aprovechar esta época de lluvia, oler a tierra mojada, conecta directamente. Tomarte una cucharada de miel pura que también tiene toda la cantidad de vitaminas, minerales, propóleo. En fin, tengo una lista ahí de alimentos alcalinos que eso luego sí que se comunican conmigo para pasarles esto, que es la mejor vacuna que podemos tener, la mejor protección y que pues no va a pasar absolutamente Por nada. supuesto. Oye, ¿los adolescentes están tan aterrados como los adultos? Es muy interesante porque los adolescentes presentan, y digo, yo trabajo con adolescentes, lo he experimentado muchísimo, tienen un sentimiento ambivalente. Ajá. Por un lado, al inicio de la pandemia, todos dijeron, muy bien, ya estoy en casa, ya voy a echar la flojera, voy a estar viendo videojuegos. Pasaron las semanas y el sentimiento ambivalente fue el siguiente. Estaban cómodos en casa, pero ya estaban frustrados porque su libertad se cortó, ya no podían salir. Entonces al inicio estaba bien, pero con el paso de las semanas se aíslan. Y eso puede ocurrir mucho en casa, se los recomiendo que presten atención. ¿Qué pasa con ellos entonces? Pueden aislarse y pueden querer estar siempre en su cuarto, pueden querer estar sin cambiarse, pueden empezar a descuidarse. Es muy importante que los papás tomen en cuenta esos síntomas y pueden ser síntomas claros de una ansiedad fuerte. Pueden observar también si se comen las uñas, pueden observar la forma en la que están comiendo. Y algo muy, ansiedad, exacto, y algo pérdida muy de cabello también. Sí, pérdida de cabello, acné, o pueden estar descuidándose completamente. Algo muy interesante, doctor, es que el incremento de la ingesta del azúcar en adolescentes se está elevando, y con esto me refiero directamente a refrescos, dulces, comida chatarra, y prácticamente... Están sentaditos jugando en la televisión, pues venga la botana, ¿no? Sí, ¿no? Y todas las plataformas digitales que te mandan el súper a tu casa, la comida, lo que tú quieras, hacen que este proceso de que pierdan el miedo sea más complejo. Si tienen la comodidad de pedir desde el teléfono una comida, un súper, no van a hacer el intento por salir. Obviamente hay que tomar medidas necesarias para salir y todo, pero la recomendación es que sea de forma gradual. No podemos cambiar de forma inmediata algo que está instaurado desde hace 3 meses o más. Y si hay tendencia de personas ansiosas, quiero aclarar que se puede intensificar todos los síntomas. O sea, si de repente nos dicen China libre, es perjudicial. Exacto. La gente ya se ha acostumbrado a un confinamiento y ahora tenemos que aprender a ir poco a poco adaptándonos a nuestra vida de antes. Sí, exacto. Mira qué interesante. Y eso es el principio de ¿Qué pasa si de repente, órale, todos a la calle? Pues mira, de entrada cito a un autor que me gusta mucho, Carl Jung, habla del inconsciente colectivo y cómo las conductas se pueden espejear por forma del inconsciente, y conductas innatas se empiezan a contagiar con las demás personas. Sí. De entrada pueden ocurrir 2 cosas: que se pierdan las medidas necesarias de protección y empiecen a continuar con su vida de forma natural, pero que empiecen a tener conflictos en casa por la forma de querer convivir y estar en otros lugares, y el tema de que viven con sus papás y tienen que cuidarse también. Pero la otra postura, que también es muy interesante, es cómo el adolescente empieza a experimentar un rol distinto dentro de casa. Este proceso los está haciendo madurar, los está haciendo formarse como hombres, como mujeres, con una cultura de autocuidado para ellos y para su familia. Entonces, este proceso requiere mucho acompañamiento por parte de la familia. Una recomendación básica es que si están en casa y les está costando trabajo salir, no pierdan el contacto social con otros miembros de la familia o amigos. En lo personal, en mi familia utilizamos videollamadas muy frecuentemente, en la mañana, en la tarde, y estamos en contacto, y eso nos permite tener un acercamiento distinto y estar presentes. Pero si un adolescente se empieza a aislar y empieza a tener conductas que ya atentan contra su salud mental y física, es importante tomar acción. Hay situaciones que pueden ocurrir y salirse de las manos cuando no se toman a tiempo las medidas necesarias. ¿Qué situaciones están ocurriendo? Pues desgraciadamente es alto el índice de personas que pueden generar autolesión, que pueden tener pensamientos y rasgos depresivos fuertes, pueden tener alterado el ciclo circadiano del sueño y pueden en la noche estar despiertos y en la mañana dormir todo el día, y desgraciadamente pueden tener mayor predisposición a consumo de sustancias, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que si no se presta atención, cuando el problema ya esté fuerte, no lo van a dejar de hacer de la noche a la mañana, ¿no?
como nos llevó tiempo el confinamiento también de esta misma forma, y poco a poco Sí. ir soltando, ¿no? Pero si hay la recuperación total. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el principio de la intervención en crisis es el siguiente. Una crisis es un evento desestabilizador de la forma de vivir de una persona. Y ese evento desestabilizador desarticula el contacto social, la forma en la que viven, y requiere un proceso de adaptación de 4 a 6 semanas. Ahorita nos adaptamos a estar en casa. Ya estamos adaptados a estar en el caparazón, estar en el refugio. Ahorita tenemos que vivir ese proceso de adaptación para salir a la calle. Ok. Estamos hablando ahorita de toda esa adaptación de los adolescentes y qué hay con los adultos, ¿no? Pues híjole, los Ya ves adultos... que muchos sí, dicen, sí, yo claro. no conocí a mi esposa hasta ahora que estoy aquí, o viceversa. Claro, ¿no? claro, es muy común que... Creo que en China ya también, por eso decía, ¿no? Que había una gran cantidad de solicitud de divorcios, ¿no? Por supuesto, es muy ¿Qué común pasa que... ahí entonces en esa relación con la pareja? Pues es muy común que empiecen a haber conflictos a nivel pareja, puntos de vista distintos. Muchas veces esto puede estar relacionado a la pérdida del control de una situación, el ceder, pero lo más importante es mantener una línea de respeto y tomar distancia aunque estén en casa. No necesariamente tienen Ese que ser respeto todos es muy juntos. difícil, ¿no? Porque Sí. si ya estás neurótico, estás Claro, claro. depresivo, ya la tolerancia es mínima, ¿no? Sí, vas a buscar quién te la pague, no quién te la hizo, ¿no? Exactamente. Pero aquí con lo que me refiero de tomar distancia es que es importante que tanto hombres como mujeres tengan un espacio en el día en el que puedan estar solos, en el que no siempre estén en contacto, para que tengan esa fluidez en cuanto a los intereses propios. ¿Qué tanto ha aumentado la violencia intrafamiliar con esto? Es muy interesante, hace 2 semanas estaba tomando un curso de la UNAM que Ah. hablaba de violencia intrafamiliar y nos compartían que el núcleo familiar es uno de los núcleos más violentos que existe en la convivencia del ser humano. ¿Por qué cree que ocurra esto, doctor? Es muy fácil. Hay más confianza de ofender a tu propia familia que a un extraño o que a alguien que acabas de conocer. Hay más Ahí los confianza. controlas y estás estando Exacto. mides el agua, los tamales. Sí, ¿no? hay más confianza, inclusive el estar gritando dentro de casa, el estar interactuando de forma agresiva con tu propia familia. Ajá. Es muy interesante porque si ves cómo conviven con otras personas, son naceritas, pueden estar muy Ajá. tranquilos. Pero ¿por qué con la familia sí y con otras personas no? Eso puede ser también muy relacionado a la dinámica familiar que se viva, la forma en la que se llevan los padres y cómo se llevan los hermanos. Esto viene de generación en generación. Desgraciadamente hay patrones aprendidos desde la niñez que se pueden repetir. Ese dicho muy famoso que comentan que si no conoces tu historia la puedes repetir es muy cierto. Sí, se repiten Entonces, patrones en todos para los no aspectos, repetirlo, ¿no? para salir de ese bucle, se tiene que empezar a tomar acción desde las cosas más básicas, habilidades sociales, dar las gracias, presentarse, tener empatía, generar asertividad, expresión emocional. Entonces, Sí. algo que también puede funcionar es el ejercicio dentro de casa con la familia, actividades recreativas, artísticas también. Un acercamiento al arte es muy bueno, inclusive para niños, hacer los trazos. Hay una etcétera. gran cantidad de juegos que se están haciendo, ¿no? Pero, ¿como qué juegos son los que puedes recomendar? Porque además es una gran oportunidad para Sí. que padres que no conocen bien a los hijos, pues al menos estén midiendo en qué condiciones están, ¿no? Claro. Porque una cosa que llegan de escuela y se comportan de una forma, pero no sabemos realmente cómo es. Sí. Y creo que se trata de una extraordinaria oportunidad para poder los papás que se pongan las pilas, en vez de que se encierren en ver sus novelas o lo que tengan que ver, es la oportunidad para acercarse, ¿no? Hablamos de la supuesto. falta de amor entre la familia, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de convivencia puede Pues haber? a mí me gusta mucho que los papás trabajen con los niños, una dinámica que en lo especial yo lo utilizo mucho Ajá. con los niños pequeños que se llama traza tu destino. Ajá. Esa técnica yo la utilizo mucho y se trata de que se sienten los papás, tengan una hoja blanca, cada quien Ujú. tenga un color y el niño vaya diciendo el color. Pueden decir verde y el papá agarra el verde y hace una parte del dibujo. Después el niño dice rojo, la mamá toma el color y hace otra parte. Después el niño dice azul y complementa el dibujo. Relacionan algún objeto, alguna cosa con el color. Exacto, pero el objetivo principal es la integración y que juntos creen un dibujo. Eso va a fomentar una integración con el niño
y también van a poder observar cómo está el niño haciendo trazos. Hay que tomar dato de cómo hacen un trazo, si lo hacen muy fuerte, si es muy marcado, puede arrojarnos un rasgo de ansiedad, pueden arrojarnos enojo. En lo personal, cuando he puesto en terapia a un niño a hacer un dibujo, puedo identificar de momento inmediato cómo está emocionalmente. Si hace un trazo fuerte, si le pone dientes. Bueno, ya nos adentramos a otras características, pero de manera inicial el trazo te va a decir mucho. Me gusta lo clásico, doctor. Recomiendo juegos mexicanos. La lotería es una opción muy buena. Se fomenta la memoria a corto y largo plazo, la dinámica, el rol. Y eso les gusta mucho a los niños, esa emoción, esa adrenalina. Hace poco estaba yo jugando con mis hijos, serpientes, escaleras. Claro. Muchísimo. No, el juego del auto que ya ni me acordaba. Sí, es divertido, ¿no? Son buenísimos. Es divertido, ¿no? Porque pues simplemente es una forma de estar conviviendo, Por supuesto. De estar ahí, ¿no? Sí, un acercamiento a un juegos juego. de mesa que se pueden hacer. No, hay muchas cosas que pueden hacer, inclusive hasta jugar gato. O sea, algo básico que permite un acercamiento con la familia, y si esto lo pueden hacer en un día de la semana, también favorecería mucho a la integración familiar y que empiecen a sentirse seguros. Muchas veces este confinamiento, este tema del síndrome de la cabaña, para que una persona salga requiere el apoyo y el respaldo de los que están atrás de él. Entonces, mi enfoque es cognitivo-conductual. Básicamente, esta postura habla de pensamientos y conductas. Un pensamiento generado va a producir una conducta. Si tenemos pensamientos de miedo, vas a tener conductas de miedo. Ahorita se me ocurre pensar algo. Ahorita toda la gente que nos está viendo aquí, y si les hace clic lo que estamos hablando, pueden decir, oye, pues creo que en mi familia está sucediendo esto. Están captando niveles de ansiedad, niveles de angustia, de depresión o falta de comunicación entre los integrantes de la familia, ¿no? ¿Cómo empezar esta integración? ¿Quién debe de empezar esta integración? ¿Y por dónde se inicia? Ok, pues hay que fomentar el tema de roles dentro de la casa, ¿no? El rol del padre, el rol de la madre, el rol del hijo, el rol de los abuelos. Realmente este concepto de los roles en la familia mexicana está totalmente mezclado. Podemos ver por un lado a la abuelita tomando el rol de la mamá, al papá tomando el rol inclusive del hijo menor con la esposa, a la esposa tomando el rol de la abuela. O sea, puede ser una mezcla fuerte. Entonces lo primero sería definir los roles de la familia, toma de decisiones, la forma en la que puedes solucionar. ¿No? Es muy complejo, la verdad ahí... Pues no, soy el que va a llevar la batuta. Sí, exacto. Papá, ¿cómo no? ¿Verdad? Quiero verlo, ¿no? La verdad... Y si lo dejan o la dejan, ¿no? Exacto. Ahí lo que funciona más es generar una serie de acuerdos y tener... Sí, no, es muy complejo esto, pero... Pues sí se necesita llegar a acuerdos, ¿no? A ver, vamos a llegar a acuerdos y respetar esos acuerdos, ¿no? Claro, tal vez, un ejemplo, cuando tienen que decidir qué comprar para comer, ¿no? A lo mejor el esposo quiere pizza y la mujer se le antoja sushi. Ajá. ¿Quién ganaría ahí? O sea, de entrada sería una discusión fuerte, ¿no? El esposo se puede comer cualquiera de las dos le gustan. Pero ¿qué pasa si al esposo no le gusta la pizza? Pues sushi, ¿no? Pues entonces, por tu sushi, ¿no? Pues se puede hacer un acuerdo. Tal vez tú decides hoy y mañana me toca a mí. Okay. ¿No? O sea, que sea algo equitativo. Tener la facilidad o al menos la intención del diálogo y de la concordancia, ¿no? Por supuesto. De que haya esa flexibilidad, ¿no? Sí, y tomar en cuenta también la opinión de los hijos. Muchas veces los hijos te están dando mensajes todo el tiempo, te están expresando, te están quizá con su lenguaje corporal, con sus acciones, pidiendo algo. A lo mejor y puedes estar en la sala viendo el partido y tienes a tu hijo al lado de ti y él lo que quiere es convivir contigo y no lo ves. Claro. Entonces, en ese momento la recomendación es una integración familiar con videojuegos, con juegos de mesa y con actividades que fomenten esa seguridad al hijo. Claro. Pues muy bien, muy interesante. Ustedes, pues, por favor, comuníquense con Francisco López para que él les pueda dar una mejor orientación y danos tus redes, por favor. Sí, gracias, doctor. Pues me pueden seguir en Facebook, tengo mi página, se llama Apoyo Emocional y Psicoterapia. Ahí comparto herramientas de psicoeducación, tips y infografías muy interesantes. Y también me pueden seguir en Instagram, ahí aparece y me pueden también contactar. Actualmente estoy dando sesiones de psicoterapia de manera online por el tema del confinamiento, pero próximamente vamos a abrir consultorio. Muy bien, perfecto. Pues ahí lo tienen. Aprovechan esta oportunidad de este gran experto para que todas las dudas que tengan y cómo poder irnos adaptando y salir de esta crisis de forma gradual, ¿verdad? Yo les recuerdo, yo soy el doctor Martín García Villanueva, soy el director de la Clínica Médica Ángelus, que es una clínica especializada en lo que es urología oncológica, sexología
y ozonoterapia. Pues ahí están todos mis datos. También en Facebook estamos en Médica Ángelos, en www.medicaangelos.com.mx, y pueden hacer también para la compra de los productos y las citas al consultorio, pueden llamarnos al 51 19 0243 y con mucho gusto los atendemos. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gusto. Vamos a invitar nuevamente porque el tema sigue caliente, claro que sí. Y está muy interesante. Cuando guste, doctor, ¿sí? Aquí estaremos. Pues nos vemos, amigos, la próxima semana por el mismo canal a la misma hora. Gracias. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.